Justicia. Gracias al Departamento de Estado por expulsar al coronel Carlos Feria y quitarle la protección diplomática que el guerrillero corrupto de Petro intentó usar para esconderlo en Estados Unidos, dice María Elvira Salazar en su cuenta de X, arroba MA Elvira Salazar. El mes pasado exigí su salida en una carta oficial. Feria no era un diplomático sino un cómplice de Petro, acusado de abuso de poder, detención ilegal y encubrimiento de corrupción. Petro quiso brindarlo con inmunidad, pero aquí no protegemos matones disfrazados de diplomáticos. Que quede claro, Estados Unidos no será refugio de dictadorzuelos. Yo, María Elvira Salazar, seguiré del lado del pueblo colombiano decidido a luchar por su democracia. Bueno, ahora vamos con Vicky Dávila en su cuenta de X sobre esta noticia exclusiva de semana. Estados Unidos le da un ultimátum al polémico coronel Carlos Feria. Agregado policial de Gustavo Petro para que abandone ese país. Bueno, buenas noches. Hoy es viernes ya, 27 de junio de 2025 y esto es MG Noticias. Bienvenidos. Vamos a seguir. El polémico coronel Carlos Feria, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la Casa de Nariño y fue nombrado como agregado policial, en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, tendrá que abandonar Washington en las próximas horas. El oficial ha gozado de impunidad, ha sido premiado. En Estados Unidos le tocó a otro precio. Como directora de semana denuncié con la redacción el escándalo de Marelvis, la niñera de Laura Sarabia que terminó en condenas por chuzadas y que tuvo el trágico desenlace de muerte para el coronel Oscar Dávila. Todo el escándalo salpicó a Feria. El oficial es acusado por peculado, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. En Estados Unidos, si no pudo pasar inadvertido. Y esta es una nota exclusiva de semana.com. Estados Unidos le da un ultimátum al polémico coronel Carlos Feria, agregado policial del gobierno Petro, para que abandone ese país. Semana confirmó la noticia con fuentes federales. Feria es acusado por peculado, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, en medio del polémico polígrafo y las interceptaciones a la niñera Marelvis Mesa. El polémico coronel Carlos Feria, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la Casa de Nariño y fue nombrado el pasado 4 de mayo como agregado policial en la Embajada de Colombia en Estados Unidos, tendrá que abandonar Washington en las próximas horas. Semana confirmó con fuentes federales que Estados Unidos le dio un ultimátum para que abandone ese país y el plazo vence el próximo 2 de julio. La decisión de la Casa Blanca se produce casi un mes después de que la congresista republicana María Elvira Salazar le envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le pidió negarle las credenciales a Feria. El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no debe ser permitido para trabajar en la Embajada colombiana en Washington, D.C. Se le debe negar las credenciales diplomáticas y ser enviado de regreso a Colombia para que enfrente la justicia, había dicho Salazar. Feria es investigado en el escándalo por las interceptaciones y chuzadas a Marelvis Mesa y había sido premiado por Petro con dicho cargo diplomático en Washington. La situación jurídica del coronel Feria, quien era el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, es complicada. En su momento, Semana conoció las 27 páginas del documento que redactó la Fiscalía para insistir en que el oficial fue quien dio la orden para que Marelvis Mesa fuera sometida a una prueba de poligrafía, cuyo único objetivo era conocer el paradero del dinero en efectivo hurtado del departamento del entonces jefe de gabinete del gobierno nacional, la hoy canciller Laura Sarabia. Laura Sarabia le notificó a su empleada Marelvis Mesa sobre la realización de la prueba de polígrafo para el día siguiente, al tiempo que
por disposición del coronel Feria, se transmitió la orden para el sometimiento de prueba de polígrafo y el relevo de varios funcionarios del esquema de seguridad. Se desprendió de uno de los apartes del documento del ente acusador. El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago indebidamente permitió que sus subalternos usaran bienes del Estado que se habían confiado en razón a su cargo y funciones bajo la custodia de la dependencia que él dirigía para realizar la prueba poligráfica de María Elvis Mesa, narró la fiscalía. Sumado a ello, indicó, se logra inferir que el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago estuvo al frente y dispuso las acciones encaminadas a contactar al órgano investigativo para iniciar las indagaciones, como también ordenando el sometimiento a la prueba poligráfica, señala la acusación. Finalmente, y sobre el escrito de acusación contra Feria, la Fiscalía advirtió en su momento que está dispuesto a obtener una condena contra el coronel Feria y sus subalternos con una hipótesis simple, pero contundente. Todos sabían lo que hacían y respondían a las órdenes del jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. Bueno, coronel Feria en problemas, ya no lo quieren en Estados Unidos. Si te gustó el contenido de este video, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Esto es MG Noticias. Mi nombre es Arturo H., comunicador y diseñador visual. Este es un trabajo independiente, un medio de comunicación independiente. Lo hago casi artesanalmente desde la sala de mi casa. Y por esta razón, pues, es mi orgullo. Me gusta estar informando, me gusta comunicar estas noticias. Así que, si quieren hacer sus aportes, lo pueden hacer a través de las cuentas de Nequi y Aviplata o a través de la herramienta Super Thanks de YouTube. Bueno, no siendo más, dale me gusta, comparte este contenido con amigos, familiares y conocidos. Y deja tus comentarios, importantísimos tus comentarios. Excelente noche de viernes 27 de junio para todos.